Familia, pero que muy buenas. Bienvenidos a este tercer episodio, a este tercer capítulo de esta saga de vídeos de iniciación a la macroeconomía. Y hoy, con este tercer capítulo, vamos a ver ciertas partes que considero que son muy importantes. Vamos a ver ya ciertas partes prácticas, pero no sin antes hacer un mini recap de lo que hemos visto hasta la fecha. Ir un poquito en líneas generales, qué era la macroeconomía, por qué influía, qué teníamos que tener en cuenta, quién realmente se basaba en este tipo de cosas y luego, por ende, destripábamos o nos adentrábamos un poquito en ciertas partes como era el crecimiento, y dentro del crecimiento, o mejor dicho, englobábamos esos motores y dentro de esos motores teníamos 4, recordarlo. El primero, el crecimiento, y hablábamos de lo que iba dentro, ahora sí, PIB, PMIs y otros indicadores o termómetros que nos indicaban la temperatura de la economía o su salud. Después hablábamos también del empleo y de la importancia de noticias como NFP, ADP, etcétera, etcétera. También la parte de la inflación y por último una pequeña parte de la política fiscal o la política monetaria, que eran los tipos de interés. Con esto hacíamos un conglomerado, uníamos y veíamos que esto era como una especie de efecto dominó en el cual si uno se movía, por consecuencia se llevaba a los demás. Bueno, pues hoy vamos a analizar esas consecuencias, es decir, qué ocurre cuando todo empieza a ir mal. Te sonará la palabra quizás recesión, o otras muchas que vamos a ver, en concreto 4, y eso es lo que llamamos ciclos económicos. Así que con esto te doy la bienvenida, ponemos inicio a este tercer capítulo, pero no sin antes de compartir pantalla. Déjame un comentario, simplemente suscríbete, y a mí esto me ayuda a seguir haciendo este tipo de contenido, a realmente ver que esto se valora, porque el vídeo pasado fueron 40 minutos y realmente si lo viste entero es porque esto te interesa y ves la importancia que tiene lo macro y lo fundamental. Así que dicho esto, familia, vamos directamente a ver los ciclos económicos, vamos con el tercer episodio y nos vemos en pantalla. Dale caña, amigo, vamos. Y bueno, ya aquí en pantalla damos comienzo con la presentación. Y lo que tengo preparado para hoy, pues probablemente nos lleve un poquito menos de tiempo, porque quiero dedicarle un poquito más a la parte práctica. Así que dicho esto, vamos de manera rápida con lo que es un poco la teoría para aterrizarla y vamos a ver cómo esto luego se representa en la propia práctica, como digo, o en la propia realidad, que esto es realmente lo que nos interesa, el saber aterrizarlo, saber llevarlo a nuestro terreno y en consecuencia construir operativa, trades, cuentas de fondeo, llamarlo como queráis, ¿vale? El ciclo económico, o lo que llamamos un poco el ir navegando por la economía, y esto es un poco lo que yo siempre resumo a toda la gente de ProTrader, de la formación, como contexto, ¿vale? Esto es vital para el entendimiento de cualquier calendario económico, es vital para cualquier entendimiento de cualquier otra situación política, geopolítica, macroeconómica, vital entender este contexto. Así que dicho esto, vamos con este tercer episodio, vamos a profundizar pues en uno de los conceptos más fundamentales, valga la redundancia, para cualquier inversor o estudiante, en este caso de economía, y es el ciclo económico. Entender el ciclo económico es como tener un mapa de, pues, antes de hacer un viaje. Esto me acuerdo yo cuando iba con mi padre hace mucho tiempo, que sacabas el mapa allí, desdoblabas 40 bazos, lo ponías encima del capó del coche y por aquí y tal, no sé qué. Bueno, pues esta hoja de ruta, a día de hoy con Google Maps o con Waze o con cualquiera de estos, pues es diferente. Pero también necesitamos tener un poco una hoja de ruta y tú sabes que si te vas a salir de viaje a X sitio, pues vas a pasar por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, pues esto es un poco el mismo símil. La gente se piensa que la economía, lo fundamental, hay que adivinarlo. Y no se trata de adivinar qué va a pasar mañana. No somos adivinos, no somos videntes, no somos pitonisos, no tenemos, o yo por lo menos, no tengo ese poder. Si hay alguien que me deje un comentario, que probablemente nos venga bien a todos, pero sino se trata de comprender en qué punto del proceso o en qué contexto nos encontramos actualmente. Y es muy sencillo de entender, vais a ver que es muy sencillo de entender. Con este conocimiento, la norma número 1 de cualquier trader / inversor es anticiparse a los movimientos, ¿no? ¿Cuándo decides comprar? Antes de que suba, ¿no? Ya cuando ha subido,
poca gracia tiene. Bueno, pues lo que tratamos de hacer con esto es poder anticiparnos a esos movimientos de cualquier activo. Ya hablaremos luego de renta fija, hablaremos de renta variable, hablaremos de lo que os dé la gana, de Forex, de futuros, de lo que queráis. Y no reaccionar simplemente pues como reacciona constantemente tarde todo el mundo. Y no, es que yo opero price action, que no tengo nada en contra, de verdad. Hay mucha gente que parece que le molesta que diga este tipo de cosas. Tenéis que tener algo muy claro, familia. No me meto nunca con nadie, jamás. Porque la premisa principal es ganar dinero. Mientras tú ganes dinero, ok. Pero luego no le digamos a la gente que esta es la manera correcta de hacerlo. Porque luego ninguno tiene capital real, porque yo no he visto ningún vídeo de ninguno retirando $80.000 en empresas de fondeo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo os puedo poner, actualizar en vivo retiros de broker con capital real, yo puedo... Es más, luego voy a entrar. No iba por ahí, pero para que veáis que realmente esto sí que es aplicable. Y esto no quiere decir que sea la verdad absoluta. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo tengo una metodología y una manera de entender las cosas que resuelven los porqués. Y esto que decía aquí, de reaccionar constantemente tarde a los acontecimientos, se resume en, no, cuando rompa aquí y haga tal, entonces entro. No, señores, cuando rompa ahí y haga tal ya es tarde. El movimiento ya está descontándose. Entonces, por poner un orden antes de empezar, podríamos poner como si fuera un podium, un top 3 por último puesto, vamos a decir, maneras de hacer trading, que es con indicadores, con medias móviles, con RSIs, con cualquier tipo de indicador. La gran mayoría, por no decir el 99%, van después de que el precio hace algo. Y luego esto nos lo llevamos a un segundo puesto, que es el tan famoso price action, ¿no? O la acción del precio, que es si rompe aquí, luego tal, aquí no lo rompe, pues en base a eso y en consecuencia actúo. Y la gente se queda ahí. La gran mayoría dice que las noticias son aceleradores del precio y ya está. No. No. En lo que hace que rompa tus zonas, tus líneas, lo que tires, son los datos. Y el tema está en que si no se entiende la economía es imposible anticiparse. Pero a mí muchas veces me decían, oye Dani, ¿cómo has sabido que iba a bajar la inflación? Bueno, pues porque resulta que mantienen los tipos de interés, porque el crecimiento se enfría, porque no sé qué, ta. La inflación por consecuencia baja. Y eso repercute de manera tal en la divisa. Casualidad, no, esto, entendimiento. Entonces vamos directamente, y disculpad por el pequeño matiz, porque parece que aquí todo el mundo juega con su verdad absoluta. No, yo no vengo a contar una verdad absoluta. Vengo a contar cómo funciona este negocio, porque se enseña muy mal. De verdad, se enseña muy mal. Tiene que haber estrategias técnicas, claro, yo utilizo también, evidentemente, pero es un 10% del total del trading. Y os están enseñando un A, B o C. La economía no tiene A, B o C. Y si no, ahora cuando veamos la realidad, decirme dónde está el A, B o C. Porque si vosotros lo sabéis, se os da todo el dinero del mundo. De verdad, no solamente el mío, sino vais a tener la vida resuelta. Vamos directamente a esto y con esta presentación vamos a explorar las 4 fases del ciclo económico y analizaremos cómo se comportan pues, los diferentes activos en cada fase y vamos a examinar dónde nos encontramos actualmente junio de 2025, julio 2025, pues para tener una perspectiva clara que evidentemente va a transformar pues toda la comprensión de la económica global que hay. Con esto, vamos de manera rápida a las 4 fases y dejarme que ajusto aquí un poquito la pantalla. Ahí estamos. Y como digo, en estas 4 fases pues vamos a tener muy en cuenta lo siguiente. Y es que el ciclo económico pues representa un patrón recurrente, y aquí ya estamos hablando de patrones recurrentes, no de FVGs, order blocks o envolventes, sino de situaciones. Y realmente se representa esa recurrencia en una expansión o una contracción de la actividad económica. Y esto siempre es así. O se expande o se contrae. Y entre medias, evidentemente, hay cosas. Su duración varía, no hay algo estipulado. Primer mini dato de que en la economía no existe una A, B o C. Por ejemplo, a veces estos ciclos duran 6 años, a veces duran 12. Y no hay un baremo exacto en el que digas esto va a durar 5 años, 3 meses,
tantos días, tantas horas. No. Los ciclos no tienen A, B o C. Y dicho esto, la estructura siempre sigue el mismo patrón de 4 fases distintas. Empezamos por la expansión, ¿vale? La expansión lo que nos va a hacer va a ser reflejar, digamos, pues esa mejora en la economía. ¿De qué manera? Bueno, pues todo crece a buen ritmo, las empresas, la gran mayoría, incrementan o aumentan sus ventas, eso indica que se contratan a más personas, por ende se consume más y por ende se incrementa el gasto y evidentemente por consecuencia, como ya vimos previamente, el empleo sube, los salarios mejoran, lo que ocurre es que la inflación comienza a repuntar gradualmente y esto es lo que se conoce como sobrecalentamiento, ¿vale? Empezar a hilar con todo lo que hemos visto la vez pasada en el capítulo 2 y si no ha quedado claro, parad aquí el vídeo, ir a la clase 2 o al episodio 2 y luego vuelves aquí. Pero fíjate cómo vamos hilando ya ese efecto dominó que mencionábamos de primeras, con que si la economía crece, por consecuencia las empresas aumentan sus ventas, se contrata más personal, por ende se incentiva el consumo y el gasto, que eso es parte del PIB, es decir, el crecimiento para arriba, y luego evidentemente las empresas que es quien genera todo esto, pues contratan a más personas, que al contratar más personas hay que pagarle más dinerito y con más dinerito todo empieza a recircular más porque consumen más, porque gastan más, porque bla bla bla. La única consecuencia es que la inflación sube y por ende la economía se calienta o se sobrecalienta, que se suele decir, ¿vale? Y en líneas generales esto es una fase de optimismo, ¿vale? Todo muy contento. Si os pongo un ejemplo, cuando la gran mayoría, yo que tengo 29 años, cuando la gran mayoría de vuestros padres fueron a pedir, o incluso mis padres fueron a pedir una hipoteca al banco en su momento, en torno a los 2000, 1990 y... ¿vale? Entre el 90 y los 2000. Fueron al banco a pedir la hipoteca, le dijeron, a ver, necesito una nómina. Hicieron así un poco por encima. A ver, sí, venga, toma, nómina para ti. ¿Cómo? ¿Así de fácil? Sí, sí. Y según te das media vuelta a ver, te dicen, oye, ¿y no querrás un coche también? Coño, como que sí. Sí, sí, dame un coche también. Y ya está, y te ibas. ¿Y con qué cara salías del banco? Dices, coño, que tengo casa y coche nuevo. Sentimiento o fase de optimismo generalizado. Todos contentos. Esto nos lleva a que evidentemente esto sigue y tenemos un pico, ¿vale? En ese pico, pues el crecimiento comienza a desacelerarse y la inflación continúa alta, pero los indicadores adelantados como los PMIs, que son indicadores adelantados del crecimiento, pues empiezan a mostrar signos de debilidad. Y esto ya os arrojo dato, todo lo que esté por encima de 50 en los PMI indica expansión, todo lo que esté por debajo de 50 indica contracción, ¿vale? PMI servicios, PMI manufacturero, PMI compuesto, todos por debajo de 50 indican contracción. No indica que vaya a mal, pero si tenemos por ejemplo 52.5, pues vemos 52. Y la siguiente vez 51,5. 51.3, 51. Vemos cómo va desacelerando. En este punto, los bancos centrales pues suelen iniciar políticas monetarias más restrictivas para controlar la inflación. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a reajustar tipos de interés, ¿vale? Y se empieza a hacer ahí un conglomerado de consecuencias que nos llevan a una recesión. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el PIB cae durante al menos 2 trimestres, es decir, 6 meses consecutivos, ¿vale? No tienen que ser salteados. 6 meses consecutivos, 2 trimestres. Y las empresas evidentemente frenan la contratación, reducen plantilla, despidos, provocan un aumento en el desempleo, parte muy importante, y repito, provocan un aumento en el desempleo. Y evidentemente por consecuencia, como la gente no tiene trabajo, no cobra, no sigue adelante con su vida, el consumo por consecuencia disminuye. Y esto sí que es verdad que la inflación se modera o incluso desaparece. ¿Qué quiere decir desaparece? No se va a cero. Pero llega a unas cotas que, bueno, la gran mayoría de Banco, Reserva Federal, etcétera, etcétera, pues quieren dejarla pues como al 2% aproximadamente, ¿vale? Y es el momento más delicado y complejo del ciclo. Como consecuencia, pues luego, después de hacer diferentes ajustes con la política monetaria, con los tipos de interés, con todo esto, pues se inicia una recuperación, la cual, con ciertos estímulos, bajando esos tipos de interés, pues entramos en una recuperación. Y esa recuperación
lo que nos genera es que tras esa implementación de esos estímulos fiscales o recortes de tipos, pues la actividad económica comienza a repuntar. Más que nada porque, como veíamos en la segunda clase, el crédito es más barato, todo es más barato, con lo cual es más fácil, entre comillas, imprimir dinero, o más barato imprimir dinero, por dinero para todos. Y yo esto lo he comentado también muchas veces, pues en casa, con amigos de mi padre, o en general con mis padres y demás. Y no es por menospreciar su trabajo ni mucho menos, pero ellos han trabajado mucho, han tenido una situación relativamente complicada, todos en general, padres de entre los 50 a los, bueno, incluso menos, de los 40 a los 60 años, todos han tenido más o menos la misma situación de esa época, y realmente no es que hayan trabajado menos o hayan trabajado más o hayan sido más tontos o más listos, es que han tenido más facilidades en ese sentido porque los tipos de interés eran lo que eran y era muy sencillo pedir crédito, pedir dinero y crear, ¿vale? Y por consecuencia, como se imprimía mucho dinero, había mucho dinero en circulación y, repito, como consecuencia, más dinero para ti, más dinero para el otro, más dinero para el otro. ¿Qué ocurre ahora? La triste realidad es que no hay tanto dinero en circulación. Entendedme, ¿vale? Hay más que nunca, pero está repartido de otra manera. No era tan equitativo, ¿vale? O ibas y te lo daban con tanta facilidad. Y esto, pues al final hace que la actividad económica pues comience a repuntar y el consumo se reactiva de manera gradual. Poquito a poco vamos viendo que la gente consume un poquito más, las expectativas empresariales pues mejoran, suben un poquito los salarios, desciende el desempleo y el ciclo vuelve a iniciar su fase de expansión. Y se expande, generamos un pico, ese pico nos genera un descenso, ese descenso vamos a una recesión, esa recesión necesita recuperarse y vuelta a empezar, ¿vale? Con lo cual, comprender estas 4 fases nos va a permitir contextualizar todos los acontecimientos y, en este caso, anticiparnos, que es lo más importante, a los movimientos del mercado con mucha mayor precisión que solamente viendo gráficos. Vamos a ver ciertos indicadores clave que realmente necesitamos para validar, podríamos decir, pues en qué fase estamos. Y en este caso, cuando hablamos de una expansión, pues podemos decir que la gran mayoría de veces vamos a ver un crecimiento en el PIB. Por norma general, pues si ponemos un grafiquillo, vamos a ver que el PIB sigue. Y esto poco a poco va creciendo. Pues me lo invento. De 0.1 pasa a 0.3, 0.3 pasa a 0.4, luego otro mes 0.6, 1, 1.20, etcétera, etcétera, ¿vale? Depende de cómo se represente y cómo lo estemos midiendo o en qué gráfica lo estemos viendo. Tenemos una disminución gradual de la tasa de desempleo, genial. Tenemos un aumento en la confianza del consumidor y tenemos un incremento en los préstamos bancarios porque, como decía, pues como hay tipos de interés más bajos, es más atractivo pedir crédito. Y aquí luego podríamos entrar en un montón de detalles de lo que es carry trade, de lo que son un montón de acontecimientos que ocurren cuando comparas dos economías en la que una tiene unos tipos de interés altos y otra bajos, que se pide crédito o préstamo en una para reinvertirlo en la otra. Bueno, al final hay muchas cosas que hacen que la economía se mueva, ¿vale? Todo esto, evidentemente, de una manera mucho más extensa lo vemos en ProTrader semana tras semana. Pero simplemente que sepáis que esto es el vivo reflejo y como ya sabéis que el PIB está compuesto por las diferentes gasto, consumo, las exportaciones, la inversión, pues vais viendo un poquito por ahí, vais hilando y veis si el crecimiento en general, en líneas generales, aumenta, ¿vale? O por lo menos no disminuye. La tasa de desempleo es sencilla de ver, se representa en porcentaje y si sube, malo, si baja, bien. Y otras muchas, ¿vale? Nóminas, cambio de empleo, etcétera, etcétera, confianza del consumidor, los tipos, etcétera, etcétera. Cuando vamos a identificar un pico, pues podemos decir que aproximadamente vamos a ver una inflación un poquito por encima del objetivo, es decir, si el objetivo del Banco Central es un 2%, pues lo vamos a ver en un 2.4, en un 2.6, 2.9, 3, por ahí. Y dices, hostias, esto está un poquito lejos de lo que se espera, pero bueno, está ahí. Sobre todo vamos a ver en los índices, en los indicadores adelantados como los PMIs, vamos a ver desaceleración, lo que os comentaba antes. Partimos de esa expansión en la cual estamos en un 52, ¿vale? 52,5 y empieza a reducir. 52, 51,7, 51,3, 51 y dices, uy. Esto es un indicador del crecimiento y por qué está bajando. Incluso si ya vemos que en siguientes datos nos da un propio dato por debajo de los 50,
estamos hablando de que eso ya indica contracción, ¿vale? Cuidado. Tenemos también, pues, un aplanamiento, vamos a decir, o inversión en la curva de tipos, ¿vale? Esto evidentemente empieza a, bueno, a quedar un poquito parado, ya no es o así, ya es plano, y esto lo vamos a ver luego con varios ejemplos. Y luego máximos en valoraciones bursátiles, es decir, vamos a ver un montón de activos en máximos históricos. Vamos a decir, coño, ¿qué pasa? Ir pensando esto que estoy diciendo. Ir a ver el gráfico de Nasdaq antes de seguir. O algún otro. Sigo. Indicadores de recesión. Parte también, pues, no menos importante que el resto, pero quizá un poco las que más asusta. Sobre todo por las caídas abruptas que vemos. Empezamos con un crecimiento negativo del PIB durante 2 trimestres. Lo que se conoce como recesión técnica. Y luego lo vamos a ver, pero si queréis parar el vídeo, ir a ver el PIB trimestral de Estados Unidos y vais a ver lo que ocurre. Un aumento significativo en la tasa del desempleo, que eso evidentemente venimos de eso, aunque ahora hemos tenido una mejora, ¿vale? Tenemos una caída en la producción industrial, evidentemente todo lo que indica crecimiento pues se reduce. Y esta reducción del crédito bancario viene proporcionado, viene dada pues por unos tipos de interés que vamos a ver lo que tienen que hacer. En este caso, como se han ido tratando de incrementar para regular la inflación y ese calentamiento, pues al final es más caro el crédito y entramos en una dinámica más contractiva, ¿vale? Esto luego nos lleva pues a los indicadores de la recuperación que empezamos a ver de manera clara. Pues de nuevo cómo vuelven los PMIs a repuntar de inicio como indicador adelantado, y esto nos va a dar de esos 49 que estábamos ya en contracción, pues vuelve a estar a 49,5 y dices, uy, estamos mal, pero mejora. Y toca los 50 y dices, uy, se vuelve a expandir. 50.2, .4, .8, 51, Se estabiliza el desempleo. Se mantiene varios meses en las mismas cotas, o 0,1 arriba, 0,1 abajo, que no deja de ser malo. Tenemos una recuperación en la confianza empresarial, por ende se vuelve a incentivar el gasto, el consumo, etcétera, etcétera. Y por ende, pues aumento en nuevos pedidos industriales. Todo esto nos sirve para identificar con precisión pues en qué fase nos encontramos, y es fundamental observar una combinación de todo esto a nivel macro. ¿Por qué? Pues esto son señales. Directamente, son señales, no las que te vende tu gurú en un grupo, sino que esto son las señales que realmente tenemos que estar pendientes antes de tomar decisiones en nuestros gráficos. Y si lo analizamos en conjunto, no por separado, como comentábamos la otra vez, pues nos va a permitir determinar la posición actual dentro del ciclo económico, ¿vale? En qué punto aproximadamente estamos. Estos indicadores no deben analizarse, como digo, no, esto por aquí, esto por allá, esto, no, sino poner todo encima de la mesa y hacer ahí un batiburrillo de ellos, pues para que cuando lo interpretemos de manera correcta, pues que nos ayuden a identificar puntos de inflexión, etcétera, etcétera, ¿vale? Entradas de mayor precisión y un largo etcétera. ¿Qué comportamiento reflejan estos ciclos en los mercados? Pues mira, de manera muy sencilla. Cuando tenemos una fase de expansión, la economía experimenta un crecimiento sostenido y las empresas aumentan su producción, contratan a más personas, amplían sus inversiones, y los consumidores, con mayor poder adquisitivo, porque se les paga más, pues incrementan su gasto en bienes y servicios. Y esta dinámica positiva genera un círculo pues virtuoso, un círculo vicioso que impulsa a todos los sectores económicos. Evidentemente esto genera oportunidad a la hora de generar inversión, y en esta fase pues ciertos activos financieros tienden a comportarse de manera previsible, así de sencillo, creando oportunidades pues significativas para que los inversores pues se sepan ver, ¿vale? Y es el momento ideal para posicionarse en activos de riesgo. ¿Qué quiere decir activos de riesgo? Renta variable. Llámalo Nasdaq, llámalo SP500, llámalo tu querido Forex y tus cuentas de fondeo, llámalo CFD, llámalo Futuro, llámalo como quieras, ¿vale? Pero es cuando realmente esto viene bien. Por ejemplo, en la renta variable, vemos que las acciones, en líneas generales, y no solamente las acciones, repito, Nasdaq, tecnológicas, SP500, cualquiera de ellas, pues experimentan fuertes subidas. Especialmente sectores cíclicos como la tecnología. Vaya por Dios, Nasdaq es full tecnología, prácticamente. Yo prefiero Nasdaq antes que SP500, por diferentes motivos, pero el consumo pues quizá pasa a ser
discrecional e industrial, y luego las empresas pues reportan beneficios crecientes y los múltiplos de valoración se expanden ante la perspectiva positiva. Si nos lo llevamos a nuestro querido Forex, que la gran mayoría estáis aquí por ello, la cuentecita de fondeo, amigo, ¿cómo te cuesta pasarla, macho? Luego lo vemos. El dólar, por ejemplo, en líneas generales, tiende a fortalecerse frente a otras monedas, especialmente si la economía americana lidera el crecimiento global. Casi siempre es así, por no decir siempre, salvo casos muy aislados. Es USD contra el resto contra USD. Y las monedas de países emergentes con economías exportadoras pues también suelen apreciarse, llámese un NZD, llámese un Australia, llámese casi un Canadá, bueno, otros muchos. Metales, tu querido oro, que tanto te da y tanto te quita, pues suele mantenerse bastante estable. Incluso llegar a dar ciertas caídas, en cierta medida, ya que los inversores prefieren pues activos de mayor rendimiento. Y sí que es verdad que el oro te puede dar, pero hay cosas que te van a dar mucho mayor rendimiento, repito, como un Nasdaq, como un SP, como un mercado de divisas, como, bueno, en definitiva, activos de un poquito más de riesgo. Tanto esto que lo habéis escuchado, el oro, valor refugio, vale, pues aquí no interesa valor refugio, interesa rentabilidad. Y luego, los bonos, la renta fija, pues a largo plazo tienden a caer. Evidentemente, si el precio del bono cae, su rentabilidad sube, pero esto anticipa pues, posibles subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales pues, para controlar la inflación, ¿vale? Y los inversores pues, más experimentados aprovechan esta fase para sobreponderar acciones de calidad o ir haciendo compras de CA, promediar, llamarlo como queráis, para tener muy buenas posiciones, para que cuando estemos en un pico y haya una recesión, en caso de que luego todo eso se corrija y vuelva, pues sigan con sus posiciones e ir cargando más, beneficio, cargo, beneficio, cargo, beneficio, cargo. Y esto, especialmente en los sectores que se benefician del crecimiento económico, pues mientras reducen esas posiciones en activos defensivos, como ya sea valor refugio como el oro o bonos en renta fija, pues se carga para la larga duración, ¿vale? Si lo vamos a la fase de pico, de manera muy rápida, pues esto representa un punto culminante del ciclo económico, que es un poco donde las grandes masas es donde entran, ¿vale? Aquí es donde viene un poco el fear of missing out, el miedo a quedarte fuera, y es donde a ti te llega la noticia, y esto se extrapola mucho a Bitcoin, pero cuando sale en el telediario ya, o tu amigo que no tiene ni puta idea te dice, acabo de comprar 100 pavillos de Bitcoin, vale, vende. Estamos en un pico de la economía. Justo antes de desacelerarse, perdón. Un periodo de transición crucial que suele caracterizarse por señales contradictorias, mientras que algunos indicadores pues, muestran fortaleza, otros comienzan a anticipar un cambio de tendencia y dices, coño, ¿qué pasa aquí? Señales de advertencia de manera rápida. La inflación persistente por encima del objetivo del banco, mirad la de Estados Unidos. Política monetaria restrictiva con subidas de tipos de interés o que los mantienen, mirad de Estados Unidos. Desaceleración en los índices PMI manufactureros, mirad de Estados Unidos. Primeros signos de tensión en el mercado laboral, mirad de Estados Unidos. Desaceleración en el crecimiento de beneficios empresariales, mirad Estados Unidos. Comportamiento de los activos. Lo vamos a ver luego con Estados Unidos, así que no me enredo. El que quiera leerlo lo tiene aquí, pero muy en resumidas cuentas. La renta variable empieza a mostrar mayor volatilidad y correcciones. El oro comienza a ganar atractivo. Hemos visto caídas y subidas. Y el dólar suele mantenerse bastante fuerte. Sí es verdad que si la política monetaria, si es de manera restrictiva, no supera la de otras economías. Claro, repito, cuando nos vamos a Forex, no estamos viendo solamente el dólar, estamos viendo dólar contra algo, algo contra dólar. Ahí es donde viene el problema y lo que no se suele entender, que se hace una comparativa entre las dos economías, ¿vale? Y luego, evidentemente, los bonos pues pueden empezar a recuperarse un poco. Mirad el bono a 10 años de Estados Unidos. Lo vemos luego, ¿vale? Para los inversores, esta fase de pico pues requiere especial atención, los ajustes de la estrategia de inversión y el momento de comenzar a reducir exposición en activos de mayor riesgo, momento de empezar a salirse de Nasdaq, momento de empezar a salirse de la renta variable y empezar a aumentar posiciones defensivas, oro, bonos, etcétera, etcétera, ¿vale? Los sectores que suelen comportarse mejor pues incluyen el consumo básico, salud, servicios públicos, mientras que sectores cíclicos como la tecnología y consumo discrecional pues comienzan a mostrar cierta debilidad. La clave para navegar con éxito en esta fase pues, es identificar los primeros signos de agotamiento económico antes de que se manifiesten plenamente en general en todos los datos, ¿vale? En la parte de la recesión, cuidadito aquí, amigo, pues las principales características son que el crecimiento negativo del PIB es así, es negativo, es lo que hay.
El aumento significativo en la tasa de desempleo sube ese porcentaje, con lo cual peor. La reducción del consumo, especialmente en bienes duraderos. Ya vimos lo que eran bienes duraderos. La disminución en la inversión empresarial. Es así. Se pide menos crédito, por ende se invierte menos. La moderación o incluso la deflación de los precios. Esto sobre todo podéis mirar la economía de Alemania. Vais a ver la deflación en los precios. Y la intervención de los bancos centrales con políticas monetarias expansivas, a.k.a. o lo que es lo mismo, bajadas de tipos de interés. Para esto me viene muy bien la economía de Europa o eurozona, y en concreto Alemania también, con ciertos datos de Alemania. La renta variable. Experimentan caídas y grandes, entre el 20 y el 50% desde el máximo, y eso es una barbaridad, pero es lo que provocan las caídas. Sectores más afectados pues suelen ser los financieros, industriales y el consumo discrecional. Luego los activos refugio pues suele tener, como por ejemplo el oro, un comportamiento bastante positivo como valor refugio. Y esto también lo extrapolamos a otras divisas. Ejemplo, esto ocurre con el euro. Y hay activos refugio como el franco suizo, como el yen japonés. Y si tú ahora dices, coño, el euro está mal, pero el franco suizo funciona como valor refugio, ¿qué creéis que va a pasar en un euro CHF? Si el euro está mal y CHF actúa como refugio, euro CHF cae mucho. Vaya, acabas de obtener dirección. Hostias, qué casualidad. Ya no me hace falta ver si el suelo, el soporte, el Killer Brock, el FVG 3.47832. Vaya, qué casualidad, ¿no? Llamarme raro. Sigo. Activo refugio. Junto con el oro le añadiría CHF y JPI. Y el mercado de bonos, en este caso, pues los bonos gubernamentales de alta calidad se revalorizan. ¿Por qué? Porque la renta fija es más sensato tenerlo, aunque de menor rendimiento, pero tu dinerito está más seguro. Y a medida que los bancos centrales recortan tipos de interés, pues se estimula la economía. Durante las recesiones, el comportamiento... la fase de recesión representa un periodo más desafiante del ciclo económico y se caracteriza por una contracción, ¿vale?, de la actividad económica en general. PIB cayendo durante al menos 3 trimestres, 6 meses. Durante esta fase el desempleo aumenta, la confianza empresarial, el consumo se deteriora significativamente, la incertidumbre domina los mercados financieros, etcétera, etcétera. Durante esas recesiones, como decía, el comportamiento, en este caso en concreto del dólar estadounidense, pues puede ser un poco contradictorio. Por un lado, su carácter de moneda refugio, que a veces también se utiliza como moneda refugio, pues puede fortalecer en un momento de pánico extremo. Por otro, las políticas monetarias ultra expansivas de la Reserva Federal, es decir, si Jerome Powell decidiese bajar los tipos de interés, que Donald Trump es lo que realmente quiere, pues podría debilitarlo. Podría debilitarlo frente a otras divisas. Y esta dualidad crea oportunidades tácticas para inversores. No hay más. Luego, paradójicamente, las recesiones suelen crear algunas de las mejores oportunidades de inversión a largo plazo. Especialmente cuando el pesimismo generalizado lleva a valorizaciones pues extremadamente bajas en activos, y esto lo vimos en su momento, en cierto momento cuando estuvimos encerrados en casa, como por ejemplo el petróleo, que lo vimos cotizar prácticamente en negativo, las bolsas cerrar, etcétera, etcétera. Pues los inversores con horizonte temporal extenso y capacidad para tolerar la volatilidad o simplemente hacer las cosas como Dios manda, pues pueden encontrar cierto atractivo, y realmente es cuando más dinero se hace, ¿vale? Es cuando más dinero se hace. Después, si nos vamos a otra parte, por último, pues la fase de recuperación, relativamente sencillo, pues marca como el renacimiento económico tras periodo de contracción, ¿vale? Comienza cuando la economía toca fondo y empieza a mostrar pues, signos de mejora gradual, como hemos comentado antes. Esta etapa pues, suele iniciarse gracias a los estímulos monetarios, es decir, previamente veremos bajadas de tipos de interés, y eso debemos empezar de ver, vale, hay bajadas de tipos. Vamos a ver si estos estímulos han funcionado. Y empiezas a ver los PMIs. Dices, uy, han mejorado un poquito. Y por consecuencia mejora el PIB. Y por consecuencia, si hay más crecimiento, se empieza a mejorar un poquito el empleo. Baja el desempleo, mejora el empleo y empezamos a tener ciertas cosas. Y sí que es verdad que en cierto momento a lo mejor vemos como la inflación sube, pero depende de dónde estemos, no es malo. Por eso no quiero que asociéis, y por eso os decía de primeras, que no quiero que asociéis una B o C. No, la inflación baja, el dólar sube. No.
Hay momentos y momentos, y hay momentos en los que baje la inflación es bueno y hay momentos en los que baje la inflación es malo. Cuidado con eso. Esos estímulos económicos, pues los tipos de interés bajos, la inyección de liquidez, los programas fiscales expansivos generan condiciones para la reactivación económica. Una mejora productiva comienza a recuperarse, la estabilización laboral, lo que comentaba, y una reactivación del propio consumo, porque la gente vuelve a trabajar, vuelve a cobrar dinerito y a gastarlo. Comportamiento de activos financieros. Cuidado aquí. La renta variable. Empezamos con los cambios. Las acciones es cuando suelen tener esos rebotes grandes, liderados pues por sectores cíclicos, pequeñas capitalizaciones, tecnológicas, etcétera, etcétera. Habitual que la bolsa anticipe una recuperación económica, comenzando su ascenso varios meses antes de que los datos macroeconómicos confirmen la mejora. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que se prevé bajadas de tipos, probablemente cuando se bajen, el mercado ya las haya descontado. Por eso es muy importante entender en qué momento estamos, porque realmente los datos, lo macro, lo fundamental, descuentan el futuro. No es el presente, no es tal día, a tal hora, me voy a ver tal noticia. No, amigo. No, de verdad que no. No. Va mucho antes, mucho antes. Nosotros estamos con vistas, ahora mismo, en junio, julio, estamos con vistas a operar octubre, noviembre. ¿Y cómo vamos a estar posicionados para cuando eso llegue? Por diferentes consecuencias o por diferentes acontecimientos que van a ocurrir. Esa es la gracia de entender esto. Y luego, pues una reactivación del propio consumo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en los metales, como el oro, pues que puede perder cierto atractivo, dices, coño, porque la gente se sale del oro. Si en teoría el oro es lo que más dinero da, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, pues ir pensando. Forex, evidentemente, el dólar depende de si se debilita o no, por si hay recortes de tipos o la política monetaria se sigue manteniendo muy expansiva. Y dependiendo de las divisas contra quien lo comparemos, pues en economías emergentes y exportadoras de materias primas, pues suelen fortalecerse. Por ejemplo, exportador de oro, Canadá, o de petróleo, Nueva Zelanda, Australia, los que comentaba un poco antes. Si luego nos vamos a otras economías que exportan otro tipo de cosas, pues probablemente se vean beneficiadas de esto, ya que los metales, la gran mayoría, pues bajan de valor y esto les hace pues exportar más. Mercado de bonos, en general pues suele experimentar caídas en el precio, cuidado, esto genera más rentabilidad. Y a medida que los mercados anticipan pues, el eventual endurecimiento de las políticas monetarias y la posible aparición de presiones inflacionistas o el sobrecalentamiento que decíamos antes. Esta fase ofrece pues, unas oportunidades también muy buenas si se sabe prever y esto pues al final te permite posicionarte con antelación, que es lo que todos pretendemos hacer, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Muy interesante. ¿Qué tenemos aquí? Fijaros. Hay señales contradictorias. Hay señales en las que dices, vamos a ver, ¿qué me estás contando? Crecimiento sectorial desigual. Mientras que el sector servicios mantiene cierto crecimiento modesto, el sector industrial muestra claros signos de contracción. Mirad la economía de Estados Unidos. Inflación persistente. La inflación, especialmente en Estados Unidos, se mantiene por encima del objetivo del 2%. Mirad Estados Unidos. Lo que limita la capacidad de los bancos centrales para implementar, para bajar los tipos de interés directamente. Y el mercado laboral, tanto resiliente, pues se mantiene sorprendentemente fuerte en la mayoría de economías, aunque comienza a observar los primeros signos de enfriamiento en las nuevas contracciones. Mirad esta semana el ADP o empleo privado, pero luego mirad la NFP. Y se esperaba un descenso en el desempleo, se esperaba un incremento en el desempleo, que esto es malo, y ha bajado. Y esto es bueno. Dices, coño, el empleo privado está mal, pero el desempleo está bien, pero el... Bueno, pues señales contradictorias. ¿Qué implica esto? Pues las bolsas, la gran mayoría, muestran cierta volatilidad creciente, rotaciones sectoriales frecuentes entre valores de crecimiento y defensivos, es decir, entre la renta fija y la renta variable. El oro ha comenzado a ganar cierta atracción pues como activo refugio, que ya hemos visto máximos históricos, aunque ahora tenemos ciertos descensos. Los mercados de bonos pues, muestran una pequeña curva de tipos invertida, al revés. Y, por ejemplo, las criptos pues, alimentan cierta presión a la baja persistente pues, por las condiciones financieras. Esto nos lo podemos llevar a ciertas conclusiones y nos vamos directamente a pantalla de manera muy rápida, porque quiero que veáis lo siguiente.
Puntos clave para recordar. Pues yo me centraría, por ejemplo, en que el ciclo económico no es una teoría abstracta, sino simplemente una especie de guía práctica pues que utilizamos para tomar decisiones. Cada fase del ciclo favorece a diferentes activos. Está claro que en ciertos momentos nosotros sabremos pues si esto nos va a reportar meter un buy o meter un sell, tenemos esa capacidad, ¿vale? Entonces, pues realmente eso es muy positivo, y cuando nosotros valoramos las diferentes situaciones, pues tendremos que entender que no necesariamente tenemos que pasar nuestro dinero de la renta fija a la renta variable y armar allí la de Dios, ¿vale? Que esto sirve, lo puedes aplicar directamente a tu cuenta de fondeo, pero necesitas entenderlo. Y luego esos puntos de inflexión entre fases, pues son imposibles de predecir con cierta exactitud, pero por lo fundamental se puede medio prever, vamos a decir, según por los múltiples indicadores que hemos visto. La posición actual de la economía podemos nombrarla como una especie de pico tardío, ¿vale? Más o menos, y sugiere una precaución y una reposición gradual hacia activos de menor riesgo, ¿vale? Los próximos pasos, más o menos, hay que evaluar la cartera actual y un poco la alineación hacia dónde está. Hay que considerar implementar los ajustes pues, sugeridos de una manera gradual. Ya sabes, si hay que pasar el dinero de un lado a otro. Y esto ya no solamente te lleva a que hagas trading, porque la gran mayoría que me estáis viendo, probablemente, por no decir el 99%, vuestro dinero lo tengáis en la misma divisa. Si tú cobras en euros, todos vuestros ahorros lo tenéis en euros. Si tú cobras en dólares, todos vuestros ahorros lo tenéis en dólares. ¿No habéis pensado nunca que simplemente con hacer un intercambio, que simplemente tienen o pequeñas comisiones, incluso en sitios que ni os cobran apenas comisión más que el cambio de divisa, quizá vuestro dinero ya simplemente se proteja? ¿Qué hubiera pasado si en enero todos vuestros dólares los hubieras dejado en euros? Tendríais más dinero, sin ni siquiera haber hecho nada, tendríais más dinero. El euro vale más. Vaya. No tiene importancia, entonces. Ahí lo dejo. A lo largo de esta presentación, pues hemos recorrido esas 4 fases y un poco comportamiento aproximado o esperado. Hemos situado la economía actual y el ciclo económico, pues como os decía, no es simplemente una teoría, es una guía que se usa para saber en qué fase está y en consecuencia tomar decisiones. Si esto, por ejemplo, lo extrapolamos también a la economía de la libra, por ejemplo, por poner un ejemplo, quiero que veáis lo siguiente. Y en esto, en la libra, pues nosotros tenemos una serie de reportes, que esto también pues debo agradecérselo al señor Gabriel, mentor, uno de los mentores de ProTrader, que nosotros preparamos pues un montón de reportes de actualidad para todos los alumnos, etcétera, etcétera. Y aquí, lo que yo os voy a enseñar os va a hacer ver pues un poquito la importancia de esto que os estoy mostrando, ¿vale? Porque realmente cuando nosotros nos involucramos, cuando nosotros tratamos de entender un poquito todo esto, pues fijaros cómo cambia la película. Y esto vamos a dejarlo tal que aquí. Y vais a ver, por ejemplo, en Reino Unido, de manera muy rápida, y todo esto lo podéis sacar de TradingView, de diferentes fases, pero para que veáis un poquito en lo que estamos. PIB anual, una mejora, Q1 a 2 signos de debilidad. La inflación general es creciente, pero el último mes ha dado datos de caída. El precio del consumo, inflación de alimentos, precios, La inflación subyacente, el desempleo, crecimiento salarial, tipos de interés. Y vas viendo todo cómo se fortalece o cómo se debilita. Y en resumidas cuentas vas sacando conclusiones, que es lo que realmente importa. La confianza empresarial, el PMI servicios, las ventas minoristas, PMI manufacturero, todo, absolutamente todo. Y a nivel de bonos y swaps, pues vemos los diferentes rangos o los diferentes promedios en los que estamos. Y con eso se sacan una serie de conclusiones. Pues no sería raro ver una libra debilitada por posibles expectativas de bajada de tipos, chequear sobre todo la inflación y el mercado laboral, caídas en la inflación o caídas en el mercado laboral hacen que nuestra conclusión se haga más fuerte, el empeoramiento de la inflación, PMIs, etcétera, etcétera, y sobre todo donde hay que poner el ojo. La inflación general, la inflación subyacente, el desempleo, y todo esto luego lo extrapolamos directamente al propio gráfico. Y os voy a poner un ejemplo más todavía, porque en este último ejemplo que vamos a ver aquí ahora, pues lo que vamos a tener va a ser más actualidad todavía, no solamente
la libra, sino que vamos a ver los datos de esta semana para Estados Unidos. Y con ello, pues vamos a ver los posibles movimientos que nosotros hemos podido intuir, predecir, como por ejemplo la debilidad que hemos tenido en Europa o pues ciertos datos contradictorios, como mencionaba ahora. Esos datos contradictorios, como veis aquí, hemos empezado hablando de PMI por encima de 50 positivo y mejora. Dices, coño, qué bien. PMI manufacturero, pom, un poquito positivo, pero por debajo de 50 y dices, hostia, lo hemos visto antes. Uno bien, uno mal, pero bueno, da igual. A nivel de oferta de empleo, tenemos X datos, lo que sea. El cambio de empleo no agrícola, ADP o el empleo privado, sale horriblemente mal. Horriblemente mal. Y dices, hostias, que el empleo empieza a empeorar. ¿Y esto por qué pasa? Dices, hombre, entonces la NFP, el desempleo, todo irá mal. Y tenemos menos ingresos medios por hora. Pero es que luego resulta que las nóminas no agrícolas salen más o menos como se esperaban. Y dices, hostias, no empeora el empleo a nivel público. Y es que encima la tasa de desempleo, que se esperaba peor, se reduce y mejora. Y dices, hostias, ¿por qué no entramos en una recesión? Bueno, pues tenemos un pico tardío, como veis. Si encima esto lo extrapolamos a semanas anteriores, fijaros otro de los datos que mencionábamos antes, que era, por ejemplo, el PIB. Si nosotros hacíamos referencia al PIB de Estados Unidos, pues nosotros veíamos que a nivel trimestral consideramos que tenemos una recesión técnica cuando ha pasado, pues vamos a decir, más de 2 trimestres o 6 meses con datos negativos. Y si nosotros lo venimos aquí, que lo hemos tenido hace nada, pues podemos empezar a analizar todo. Aunque nos paremos aquí, simplemente en el PIB, empezamos a ver todo. La confianza del consumidor baja. Vaya, ¿por qué? PMIs, etcétera. Fijaros el PIB a nivel trimestral. A ver qué os indica esto. Y por consecuencia, si yo entiendo que el euro está bien y el dólar está mal, ¿qué voy a buscar en tu querido euro dólar? ¿El order block arriba para vender? No, coño. Buscaré compras, independientemente de la estrategia. Ya hablaremos de eso, pero fijaros lo que os comentaba a nivel de recesión técnica. Y no quería hacer un vídeo muy largo, pero creo que esto también es importante verlo. Fijaros, menos 0,3, menos 0,2, menos 0,5. Más de medio año en lo que se puede considerar recesión técnica. Ahora bien, ¿por qué no se hunde esto del todo? Bueno, pues tan simple y tan sencillo como que USD lo sostiene el empleo y lo sostiene cierta parte del crecimiento. Y si nosotros nos metemos, por ejemplo, en el oro o nos metemos en gráficos como USD-CHF, como, bueno, cualquier otro, voy a poner un poquito más pequeño aquí, pues realmente esto nos va a otorgar pues cierta facilidad para darnos cuenta de lo que estamos hablando. Y yo, por ejemplo, llevo aquí y pongo en el gráfico, pues, por ejemplo, un USD-CHF y vais a ver realmente a lo que me refiero, ¿vale? Porque esto luego cuando lo extrapolas directamente, mira, como consejo, cuando queráis ver gráficos de tipos, de inflación, le dais aquí a economía y os va a salir todo, ¿vale? Pero bueno, en resumidas cuentas, si le quitamos un poquito de perspectiva a esto, parece que está muy grande. Vaya. Y es casualidad que yo vaya en cortos la gran mayoría de veces, aunque no esté actualizado, pero fijaros lo que yo llevo vendiendo. Y desde dónde llevo vendiendo. Y no son todas mis posiciones, evidentemente. ¿Casualidad? No lo creo. Y esto estamos hablando que son posiciones serias, ¿vale? Gráfico de 4 horas, etcétera. No vamos a entrar en estrategias. Y esto, para que veáis que lo podéis extrapolar, para finalizar, pues tengo aquí una empresa de fondeo, que esto es una cuenta funded, como veis. O sea, esto puedo actualizarlo las veces que os dé la gana. Hoy ya he cumplido el tercer día, pero aquí veis una curva en la que sí, se pierde, claro que se pierde, pero fijaros luego, haciendo bien las cosas, cómo se va sumando. Y esto evidentemente, como ya he cumplido el tercer día mínimo, aunque como no se ha terminado el día, pues no me lo han actualizado, fijaros el retiro que tengo.
de una sola cuenta. Simplemente por entender cómo me tengo que posicionar en el oro, cómo me tengo que posicionar en USD, cómo me tengo que posicionar en el euro, cómo me tengo que posicionar en la libra, etcétera, etcétera. Estamos hablando que con un porcentaje de acierto del 70%. Un poquillo bajo para lo que acostumbro. Pero ¿veis la importancia que tiene entender esto? ¿Veis la importancia que tiene entender esto? ¿Y veis la importancia que tiene toda la parte macro? Pues con esto, familia, espero que lo de hoy haya sido un poquito más práctico. No obstante, la semana que viene pues seguiremos con más contenido. Evidentemente me guardo todavía pues un par de sorpresitas que yo tengo preparadas para todos y cada uno de vosotros, ya que lo estáis viendo, ya que estáis pues mostrando cariño, estáis mostrando aceptación. Repito, y no quiero ser pesado, pero si esto realmente te está aportando y te está sirviendo, pues te pido encarecidamente que me dejes un comentario, porque si has llegado hasta aquí es porque realmente esto te interesa. Y te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Simplemente házmelo ver en un comentario, sígueme, apoya el canal, dale me gusta. Y para la parte de la semana que viene, como mini detallito para que te pique un poco la curiosidad, vamos a entrar un poquito más en detalle en el calendario económico. Vamos a ver qué datos son más clave. Todo esto de la NFP, de este no importa, de este no. Vamos a ver qué realmente hay que mirar en el propio mercado y vamos a ver ejemplos prácticos como por ejemplo la reacción del IPC, la reacción del PIB de cara al propio gráfico. ¿Vale? Entonces, familia, nos vemos la semana que viene y simplemente suscríbete, dale like, comenta y seguimos. Chao.